Buenas tardes, amigas y amigos de CRC 89.1 Radio. Les saluda Leonardo Salas aquí en Contexto 360 a las 3 de la tarde durante 60 minutos. Y pues bueno, ya estamos con el primer programa de este mes de septiembre. Vamos a ponerle zoom al cambio tributario del año, Tribu CR. Y bueno, la nueva plataforma del Ministerio de Hacienda, nuevas fechas, tareas concretas para contribuyentes, algunas señales de alerta que nos da la Contraloría. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto y de los cambios que viene, y para aterrizarlo, este tema nos acompaña Doña Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos. Así que bienvenida, Doña Zamora, a Contexto 360. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, don Leonardo. Muchas gracias. Doña, pues bueno, tenemos una nueva fecha de arranque porque Hacienda reprogramó la entrada en operación de Tribu CR para el 6 de octubre tras una medida cautelar que luego pues fue anulada por el contencioso. Y además tenemos pues en medio otra serie de procesos. Tal vez si usted nos hace un recuento de qué es lo que viene de ahora que estamos ya en septiembre hasta el 6 de octubre. ¿Cuál es el recuento de hechos? Bueno, el recuento de hechos, tal vez empecemos por la parte más importante. ¿Cómo nos preparamos para comprobantes electrónicos? ¿Cómo nos hemos preparado? Porque esta información de comprobantes electrónicos es la fuente de datos, de información para todo lo que es el proceso de implementación de tribu de cara al contribuyente. Hay otras etapas y otros módulos que tienen, digamos que son más para los funcionarios del Ministerio de Hacienda, pero de cara al público la parte de comprobantes electrónicos. Así que esta es la primera gran etapa. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo estamos haciendo? Donde usted presente que la información tiene que ser detallada por medio de pago, donde debemos de haber tenido información acerca de nuestros clientes y proveedores, como por ejemplo el código de actividad. Hemos de haber validado que las actualizaciones que se hicieron por parte de nuestro proveedor de comprobantes electrónicos son conforme a la normativa de Hacienda, y si el sistema es propio, pues debemos de habernos asegurado que se cumplan esas disposiciones. De modo que con esta información de manera certera, que incluye revisar los CABIs y el código de actividad, porque los códigos de actividad cambian, o sea, cambian de lo que usábamos antes del 1 de septiembre al que vamos a usar ahora. Entonces, también mis propios códigos de actividades pudieron haber cambiado, y puede que algunos CABIs también. Todo esto yo tengo que chequearlo, verificarlo que esté correcto en el D140, como llamamos usualmente al registro de unitario tributario, donde mis datos tienen que ser los correctos para que migren de forma correcta en Tribu CR. Si esos datos en este periodo de septiembre no son los correctos, no voy a poder arrancar correctamente en la parte de lo que corresponde a Tribu CR, incluyendo datos de representante legal, lugar de las operaciones, como dar otros ejemplos. Así que esa es la primera gran parte, y asegurarme que mi cuenta tributaria, mi información, mi contabilidad según yo y según tributación coinciden. Es Esas son decir, las eso más está relevantes. muy claro lo que usted ha dicho, porque si no tengo esos códigos actualizados, porque ya usted nos dijo que prácticamente eso con toda seguridad va a cambiar en el nuevo sistema. Si no tengo esos códigos bien claritos y actualizados, no voy a poder ejercer esa capacidad de facturación a partir del 6 de octubre. Tengo que ponerme las pilas con eso. La facturación empieza todos los días, ¿verdad? Pero no puedo operar bien en Tribu, ¿verdad? La facturación en septiembre tiene que haber hecho toda la transición con la nueva herramienta de la nueva plataforma de comprobantes electrónicos, que es una versión actualizada, ¿verdad? Desde la 4.4. Yo tengo que haberlo hecho de la forma correcta, haber implementado correctamente esos cambios junto con mi proveedor de comprobantes electrónicos para poder iniciar bien en Tribu CR. Si no, entre quedando. Claro, se supone que uno podría preguntarle a ese proveedor de facturación electrónica si ya está al día con todo. Debería estarlo. Así es, eso es importante. Miren, pedirle al proveedor de comprobantes electrónicos, incluso que se lo diga por escrito, que su plataforma
cumple con la versión 4.4 y todas esas disposiciones, todos esos cambios, haber chequeado cómo me afectan a mí en mis operaciones. Pensemos, por ejemplo, en una persona que tiene un restaurante y le llega a pagar a alguien con 100,000 colones, vamos a decir que tuvo una fiesta y llega a pagarle 100,000 colones y le dice, vea, no pensaba pagar tanto, voy a pagarle 25,000 en simpe, 25,000 en efectivo y 50,000 por tarjeta. Usted no puede negarse a recibir el pago de esa manera. El comprobante exige ahora que usted detalle que 25,000 son por simpe, que 25,000 es en efectivo, ¿verdad? Y 50,000 por tarjeta. Si sus muchachos o su sistema para tramitar la comanda, su punto de venta no puede procesar eso o no se puede generar bien el comprobante electrónico, usted está en problema porque hay una multa, por ejemplo, si usted no da el comprobante electrónico en el momento de las operaciones. Usted no le puede decir, espérese a ver que mi proveedor lo corrija, ¿verdad? Tiene que poder darle el comprobante en ese momento porque si no la multa es de 2 salarios base y no admite reducción si usted no da el comprobante electrónico en el momento oportuno. O bien, haber tomado las precauciones. ¿Qué tengo que hacer en caso de que mi sistema de comprobantes electrónicos no funcione? ¿Cuáles son mis medidas de contingencia? Bueno, tengo que tener un comprobante provisional, no se llama ni factura pro forma ni casi factura, ¿verdad? No existe en eso. Entonces, tengo que tener un comprobante provisional, que tengo dos alternativas, o me lo puede dar una misma herramienta electrónica o tiene que ser en físico, en papel. Bueno, pero no lo puedo hacer en cualquier imprenta, no es que compro un formulario de facturas ahí en la esquina, ¿verdad? Como decimos, donde el chino y le pongo, no, tengo que tener un comprobante hecho por una imprenta autorizada que se llame comprobante provisional. Y tengo que saber que una vez que vuelva a la conexión con el sistema, tengo 2 días para ingresar esa información en el sistema de comprobante, en los sistemas de comprobantes electrónicos, para poder continuar operando sin problemas, evitándose multas y sanciones. Lo que pasa es que a veces las personas creemos que ese es un tema del proveedor. Los ticos somos buenos Para para tirarle la decir, responsabilidad al otro. eso es del proveedor o eso es del contador, ni del contador ni del proveedor, porque usted No, tiene el eso es de cliente al uno. frente. Y Claro, quien paga las multas es usted, no así es. es. Salen a nombre de uno. Claro, exacto, lo dijo precioso. Salen a nombre de uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si tengo una situación de esas? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Fíjense que ahora, por ejemplo, en la nueva versión de comprobantes electrónicos tenemos 10 tipos de descuento. ¿Cuál tiene que usar usted para cuándo? Si no me siento con mi contador, con mi proveedor de comprobantes electrónicos para ver cuáles no tengo que usar o cuáles sí tengo que usar, y le digo a mi equipo, a mis meseros, a mis cajeros, a los muchachos que atienden en la ferretería, a la muchacha de la recepción que hace las facturas, ellos no lo van a saber bien. Si eso no lo hacen bien y tengo un problema con el cliente, bueno, la reputación, es capaz que hasta en redes sociales algo, ¿verdad? Pero además de eso, si la información es incorrecta o se hace de forma incorrecta lo que dice la normativa o lo que pide tributación y los datos además no se generan correctamente, no le va a llegar la información correcta a Hacienda y eso implica sanciones, eso implica inexactitudes, eso implica incluso que suponga tributación cosas sobre mi operación que tal vez no son ciertas y que me resultan más gravosas. Pero todo porque no hicimos la facturación bien. Yo insisto en que la facturación la subestiman. La gente cree que facturar lo puede hacer cualquiera. No, señores. La facturación es de las cosas más serias que se hacen dentro de la oficina, dentro del negocio. Y hay que darle la prioridad y la atención del caso. En las dos caras, don Leonardo, porque fíjese que, por ejemplo, usted llegó y contrató una empresa para que le hiciera una cabina nueva. Hermosa le quedó. Pero usted invirtió 3 millones. Vamos a decir que le salió regalado, le costó 3 millones. Y le llega la factura de su proveedor diciendo medio de pago en efectivo. Y usted le pagó mediante transferencia. Usted acaba de poner un límite a la deducibilidad de su gasto y se arriesga a que no se lo reconozcan, porque el límite de pagos en efectivo a un mismo proveedor en un mismo periodo fiscal es de 3 salarios base, que es aproximadamente, vamos a decir, 1.300.000 para hablar de números redondos. Quiere decir que usted o perdió todo el gasto
o una parte del gasto de frente a tributación, porque a tributación, cuando le llega esa factura que dice en efectivo que pagó don Leonardo, a ese proveedor va a decir, ah, no, supera el límite de gasto deducible pagado en efectivo a un mismo proveedor en el año. No tenemos por qué reconocerle derechos. Entonces, tanto tengo que revisarla, la que me dan mis proveedores, como tengo que revisar que quienes facturen en la empresa lo hacen de la forma correcta. Por eso es tan importante que chequeemos la información de los comprobantes electrónicos, sea cuando los hacemos o cuando los recibimos. Por lo que nos está diciendo, doña, esto va a requerir que tengamos una mayor precisión en registrar todos los movimientos en la facturación con todo el detalle, no solo de los montos, sino también de los medios de pago. Entonces, porque eso también puede traer implicaciones. Sí, vea qué importante. Fíjese que en países como Brasil, vean el uso que se le da a comprobantes electrónicos. Se usa para fiscalización, para control tributario, pero vea el uso que se le está dando en Brasil. Leía en la prensa un día de estos que en Brasil lo están usando para tomar valores de referencias en las compras públicas y evitar así temas de corrupción o que le cobren más de la cuenta, simplemente, ¿verdad? Los actores del mercado, como saben que comprarle al Estado es un tema más costoso y de hacer toda la compra, pues siempre van a cubrirse, esa es la realidad. Entonces, el Estado brasileño está monitoreando cuáles son los precios usando esa información que tiene de comprobantes electrónicos para decir, en el mercado una bolsa de papel cuesta 10 colones. ¿Por qué a mí me la están vendiendo en 30? Porque yo podría entender que por el tiempo de la contratación, por lo que duran adjudicando, tenga alguna diferencia, pero un 200% no es aceptable, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de uso de la herramienta y el valor que tiene la información de comprobantes electrónicos. Imagínense que el año antepasado, si la memoria no me falla, 2023 o principios del 2024, la Caja Costarricense del Seguro Social le preguntó a la Administración Tributaria si tenía la posibilidad de acceder para efectos de lo que es el control de los trabajadores independientes a la información de los comprobantes electrónicos. ¿Y adivine cuál fue la respuesta de la Administración Tributaria? Sí, sí puede Bueno, acceder. Entonces, entendamos que le estamos diciendo al Estado costarricense quién soy yo económicamente, desde toda perspectiva, tributaria, financiera. Los bancos lo usan como referencia de quién es usted como un ente, una persona capaz de tomar deuda o no. Así que es muy importante que todo lo facturemos y lo facturemos de la forma correcta, que le pidamos a nuestros proveedores los comprobantes y se los pidamos que los generen también de la forma correcta. claro, usted ahora mencionó el tema de ese monto límite a nivel de deducible si nos pagan en efectivo. ¿Aplica lo mismo para el caso de Simpe? No, SIMPE y eso es una pregunta muy importante. Fíjese que SIMPE no, SIMPE es un medio de pago electrónico, entonces no tiene esa limitación. Y por eso el SIMPE es tan ágil, porque no Claro. solamente cualquier persona que tal vez no es muy diestra usando las plataformas, que no lo hemos entendido a veces, ¿por qué se usa tanto SIMPE? Porque hay personas que no son muy diestras, no están muy familiarizadas con las plataformas de los bancos y se sienten más seguros usando un simple móvil, ¿verdad? Pero además le permite a quien compra y vende obviar, por ejemplo, el límite de los tres salarios base de una forma más ágil con aquellas personas que no son tan familiarizadas con ese tema y así no entran en esa zona de conflicto. Lo que pasa también es que la administración tributaria ha visto que lo usan personas que se consideran omisas o que no cumplen a veces con todos sus deberes, hay que decirlo como es, ¿verdad? Evaden, omiten sus deberes y por supuesto, entonces entramos en esa tema de que tributación le interesa saber qué tan importante, dónde se concentra el uso de ese medio electrónico. Inclusive algunos creen que
que por recibir pagos en Simpe eso no queda registrado. Y no, sí queda totalmente visible, ¿verdad? Ya, don Leonardo, y eso es tan importante, entendamos que todo eso quedó monitoreado, quedó registrado, tiene su nombre, su número de teléfono, casi el número de la casa. O sea, no hay forma de evadirlo. De ahí la importancia de que usted tribute y tribute bien. Si hay algo caro, es tributar mal. Tan caro es como no poner todos los gastos o todas las compras, como tan caro es pretender omitirle a la administración tributaria o evadirle lo que usted hoy está facturando, porque siempre lo puede encontrar, se va a dar cuenta. Es igual que cuando usted vende una casa. Existe un impuesto a las ganancias de capital. Y vamos a decir que usted vendió una casa, un terreno que de ahí se lo dejó la abuelita, no es la casa donde usted vive, sino se lo dejó y usted dice, ¿yo para qué quiero eso? Sí, la verdad es que no vivo en Guanacaste, lo voy a vender, ahí se compra muy bien y se venden muy bien las propiedades y usted decide venderlo. Si usted no reporta esa ganancia, ya no crea que tributación nos va a dar cuenta. Yo no le garantizo si usted va a salir en la rifa o no, pero lo que yo sí le garantizo es que usted está en la rifa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la administración tributaria hace revisión de movimientos al azar, hizo, por ejemplo, hace un tiempo, de los movimientos del registro. Entonces le preguntó, mira, don Leonardo, porque usted vendió la casa de su abuelita y yo no veo aquí una declaración, ya sea para decirme si tuvo pérdida o si tuvo ganancia. ¿Eh? Y entonces ahora sí, las multas es lo más gravoso que hay. ¿Sí? Y fue absolutamente innecesario. Y al rato tal vez usted lo que hubiera tenido que pagar de impuesto era muchísimo menos que todo lo que usted temió, pero usted por quererlo simplificar, le pasó eso. Claro, querérsela jugar puede salir muy caro. Ahora, ¿Sí? ¿qué pasa con eso que usted nos decía del efectivo? ¿Qué pasa si hay una persona que, digamos, tiene algún apartamento o una casa en alquiler y ese alquiler se lo pagan en efectivo todos los meses? ¿Qué pasa en Ajá. ese caso? Bueno, es que el que recibe la plata no tiene un límite para recibir en efectivo. Qué interesante, ¿verdad? La ecuación del límite es para quien paga Para bienes el o que paga. servicios. Ujú. Pero yo que recibo el dinero del alquiler de la casa, yo tengo el derecho a recibirlo todo en efectivo, no hay problema. Ahora sí, tiene el deber de tributar sobre eso. Y usted tributa de dos maneras ahí. Declara las cosas que son exentas, aunque no va a pagar IVA si está por debajo del salario y medio, ¿verdad? Porque no tenía que cobrárselo a la persona, suponiendo que es una única casa y está por debajo del salario y medio. Declara el tema del IVA y declara el tema del impuesto de renta de capital inmobiliario todos los meses. ¿Verdad? Y con eso, pues ya está cumpliendo con sus deberes y por supuesto paga el impuesto correspondiente, que es el 15% sobre el 85% del alquiler, porque usted tiene el derecho de poderse deducir el 15%. Bueno, vean qué interesante todo lo que estamos hoy acá hablando con Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores, porque este tema ha dado mucho de qué hablar y lo seguirá dando para las próximas semanas. Y antes de ese tema, Dunia, si usted me ayuda con esta consulta y es, ¿qué pasa si yo no soy o no tengo un facturador? Digamos que tengo una empresa que es la que contrato para el facturador, para los comprobantes, etcétera, sino que soy yo el que lo hago utilizando el sistema gratuito de Hacienda. ¿Voy a tener algún cambio también en eso? Su cambio empieza el 6 de octubre. El facturador gratuito de Hacienda empieza a funcionar el 6 de octubre y ahí usted va a poder entrar, digamos, a cumplir con a usar, a utilizar y a cumplir, porque usted está inscrito con el facturador de Hacienda y eso es otro cambio importante que se presenta y es que ahora hay que inscribir quién es mi proveedor de comprobantes electrónicos. Entonces ahí viene otro cambio importante, que en este caso, como usted va a inscribir, que es el que usted usa, el del Ministerio de Hacienda, y ahora lo puede usar cualquiera, pues usted llega y lo utiliza. Nada más que ahí tenga presente un detalle, que es que la información del facturador gratuito de Hacienda, como cualquier otro facturador gratuito que haya en el mercado, solo tiene la obligación normativa de guardar la información por 60 días.
Eso significa que ellos podrían borrar todo en el día 61, no les implica ninguna responsabilidad porque usted no les está pagando para que lo hagan, ¿verdad? Es un factor gratuito. Le tuvieron la información durante 60 días naturales, que va a significar que usted tiene la obligación de guardar esa información por 5 años, al menos. Entonces, usted debió haber descargado los 3 archivos, toda la información y almacenarla por 5 años al menos. Y vea que le digo al menos, porque si usted ahí, vamos a decir, compró un carro, y vamos a decir que el carro usted lo va a tener por 10 años, usted necesita el comprobante electrónico que demuestra la propiedad del carro, más la inscripción al registro, pensemos en computadoras, por todos los años de vida útil que usted va a usar como gasto de depreciación ese activo, y que justifica los gastos de mantenimiento, las reparaciones y demás, más el periodo de prescripción de la última declaración. O sea que usted probablemente lo ocupó guardar esos comprobantes electrónicos por no menos 14 años. Entonces, volvemos al tema de que todo tiene sus pros y sus contras. Claro, Y aquí es importante que entendamos que si yo uso un comprobante, un sistema de comprobantes electrónicos gratuito, yo tengo que guardar esa información por al menos 5 años. Y que en el caso de que los activos, decimos nosotros, se deprecian, o sea, que se usan por varios años y yo aprovecho ese gasto, tengo que guardarlo por todo ese periodo o todo el periodo que lo esté usando, más el periodo de prescripción. Y nunca será menos de 5 años entonces. claro. Bueno, vean qué interesante también ese dato. Entonces, en resumen de esta parte, si yo tengo un proveedor que se encarga de mi facturación, ese proveedor tengo que asegurarme de que haga ese registro y que tenga ese resguardo y que Ah, además se sí, actualice, ¿verdad? Que esté claro, actualizado a la nueva versión. Y claro. si uso el facturador gratuito de Hacienda, que ellos también sepa que tiene esa limitación, que solo lo van a guardar por 60 días y cada comprobante que yo genere o que tenga, lo debo respaldar por mi propia cuenta, Y ¿verdad? los tres Hasta por cinco archivos. años. Y los tres Los tres archivos, archivos. exactamente, todos son igual de importantes. Ah, sí, claro, porque si usted me va a decir que solo le guardo el PDF porque es lo que lee mejor, tenemos un problema tremendo porque lo que tiene validez legal, donde nace la validez legal es en el XML. Por eso es que una factura de papel le sirve a mi papá, que ya está pensionado, para ir a reclamar la garantía. Pero no le sirve a doña Zamora, que es una persona activa, porque no tiene los efectos de validez que se requieren ni en ningún proceso de fiscalización o demás. Por lo tanto, es como si yo no tuviera factura. Claro. Ahora, durante este proceso de aquí al 6 de octubre, ¿habrá algún momento en que va a haber suspensión de sistemas o algunos trámites que queden imposibilitados y no sé, que alguna gente quede preocupada, bueno, por multas, por intereses, por comprobantes, por datos que se me pierdan? ¿Qué le decimos sobre esas dudas a las personas? Bueno, importante, vamos a tal vez repasar las fechas Perfecto. más importantes al respecto. Primero que nada, tenemos que el 25 de septiembre se da la migración de datos. Dado el fallo que tuvo el tribunal donde le está diciendo que se dejó sin efecto la medida y demás, entonces, aun cuando Hacienda no lo ha dicho tan concretamente, vamos a entender que seguimos con el esquema anterior, que entonces va a haber una foto suya en la consulta tributaria de cómo quedó la información a esa fecha. Para eso entonces le vamos a recomendar que el día antes usted le saque un pantallazo, descargue el archivo de cuál es su consulta tributaria para que esté consciente de cómo es que usted está cerrando y descargue la información del registro único tributario, ¿verdad? Los días antes. ¿Por qué? Porque cuando el sistema entre a operar el 6 de octubre, ¿qué va a hacer usted? Va a ir a comparar que su información sea la misma, sea consistente. Por lo mismo que tiene que tener la cuenta tributaria al día y entonces ver que los datos que tiene tributación coinciden con los suyos, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte y por eso necesitamos que antes del 25, si es posible, para que no todos estemos pegados en el sistema, hayamos validado actividades económicas, representantes legales
domicilio y si fue posible, pues haber conciliado la cuenta tributaria. Nos vamos entonces al 6 de octubre. El 6 de octubre va a entrar Ticofactura, como dijimos, y va a iniciar la nueva plataforma. ¿Qué voy a hacer en esos primeros días? Que no necesariamente es el 6. Bueno, si yo he sido una persona diligente, mi contador y yo hemos estado trabajando la contabilidad de esos primeros días, estoy preparando para la declaración de IVA, que es de las primeras, y las declaraciones de rentas de capital, y para la declaración del impuesto de valor agregado para la del IVA, voy a tener plazo hasta el 24 de octubre. Entonces, ¿qué tengo que estar haciendo en ese periodo? Creando mi usuario y mi contraseña en la oficina virtual. Entonces, de aquí a que llegamos al 6 de octubre, ¿qué es lo mejor? Que usted vea los videos, los manuales que ha puesto a disposición del público la administración tributaria y ya pueda entrar a crear el usuario y pueda crear su contraseña y de las personas que usted va a autorizar. Eso implica que usted antes del 25 de octubre tiene que haber revisado, cuando revisó el registro único tributario, quiénes eran las personas que podían venir a modificar esa información del registro único tributario y asegurarse que al menos hubieran dos, por si alguna está enferma, resfriada, fuera del país, lo que sea, no tenga problemas y los correos estuvieran actualizados y los teléfonos celulares. Recuerde que esta creación del usuario le envía un mensaje, pero ese mensaje no es de WhatsApp. Así que, ¿qué significa eso? Que si usted está en el extranjero no le va a funcionar. Por eso usted tiene que estar con un teléfono acá en Costa Rica para poder hacer la creación del usuario, ¿verdad? Suyo, su contraseña y la de las personas que usted va a autorizar. Y como primera tarea, Tribu le va a pedir que valide que la información del registro único tributario es la correcta. Así que por eso es tan importante que usted la tenga actualizada de previa a ese 25. Usted chequea si todo está bien, le va dando seguir, avanzar. Si tiene que corregir o actualizar algo, lo va a hacer. Y ya con eso usted ya está listo y podrá el 24 o antes presentar las declaraciones del impuesto de valor agregado. Perfecto. Eso quiere decir que entonces para ese eh, IVA, digamos, de septiembre que se reporta hasta el 24 de octubre, debemos tener muy bien calendarizado todo para efectos de cierre, planillas, proveedores, etcétera, ¿no? Así es. Y vean que es un cierre como todos los meses. ¿Cuál es la novedad? Que no estoy pudiendo ver la plataforma y el nuevo formulario. Esa es la novedad. Y ahí hay un tema importante porque el nuevo formulario es un nuevo formulario simplificado. Lo hicieron súper sencillo, muy fácil, en lo que ha salido en el borrador, porque todavía no he visto la resolución final, en el borrador y en lo que han puesto a disponible al público muy, muy amigable, muy sencillo, pero partiendo de que usted tiene la información organizada. Y recordar para los que tenemos varias actividades económicas, vamos a decir que usted tiene alquileres y además es periodista, que esa información tiene, usted siempre hay que recordar que usted tiene derecho al crédito en IVA en función de sus actividades. Por lo tanto, usted siempre tiene que poder decir, estos son los ingresos y las compras de mi actividad como periodista y estas son las de alquileres. Y que aunque ahí le presenten la información resumida y le pida el crédito en términos generales, yo tengo que estar siempre seguro de si tengo o no derecho al crédito. Muy bien. Nos habló usted también del tema de ticofactura. Ese va a ser, eh, digamos, un facturador gratuito en manos de Hacienda o va a ser un proveedor, no sé, subcontratado, privado, que va a manejar esa información a través de Hacienda. Sí, es información de Hacienda. Hacienda es la responsable de la información y la custodia. Ellos contrataron un desarrollador, ¿verdad? Ellos contratan un desarrollador, pero la información es de Hacienda. Claro. Bueno, muy bien para tenerlo también claro. Ahora, yéndonos a algunos elementos, perdón, algunos elementos puntuales. ¿Opera lo mismo en este sentido, por ejemplo, para las pymes,
para personas físicas? Es decir, las mismas recomendaciones que hemos hablado operan también para este tipo de organizaciones. No importa el tamaño del contribuyente, la ley los trata igual. Lo que sí es que algunos pues tienen una forma de declarar más sencilla, como es el régimen simplificado, pero las obligaciones en general que hemos contratado, perdón, que hemos hablado, son exactamente las mismas. De ahí que uno siempre le trate de que el contribuyente aprenda todas sus responsabilidades y obligaciones, no importa el tamaño. Y estemos conscientes de que cuando uno es un empresario por cuenta propia, si usted es una persona física, si usted es una persona que es una micropyme, tiene que tener más cuidado que en una empresa, porque en una empresa hay una persona a cargo de la contabilidad, una empresa ya mediana, grande, ¿verdad? Hay una persona responsable de la facturación. Aquí usted lo hace todo muchas veces o tiene una persona que le asista. Por eso es tan valioso que usted o su asistente vaya a las capacitaciones, las tenga presente, busque la asesoría fiscal o un buen contador o ambas cosas para asegurarse que lo va a hacer de forma correcta, porque los errores son caros. La gente a veces pretende ahorrarse algo y lo único que hizo fue crearse multas o contingencias, ¿verdad? Y ahora tienen que vivir con la velita encendida porque la mayoría va a tener que pasar por ahí aún sin darse cuenta. No sabe que está exponiéndose porque por querer algo más barato, tiene errores que a veces ni él ni esa misma persona se da cuenta. Y otros los ven y en lugar de ir y declarar correctamente y corregir lo que hicieron para poder aplicar las reducciones a las que tienen derecho, que son reducciones significativas. Si usted solito va y dice me equivoqué y lo corrige, dependiendo de la forma en que lo haga, tiene una reducción de hasta el 80% de la multa. O sea, Claro, es mejor ir por uno ir y pedir solito que perdón y lo querer arreglar traigan. las cosas. Claro, Claro, vea, ahí aplica lo que me enseñó mi papá. Cuando uno se equivoca, pone la cara roja, baja la mirada y corrige. Vea, no espera que lo llamen, porque cuando a usted ya lo llaman, si bien le pueden aplicar reducciones, no necesariamente le van a poder aplicar reducciones, van a ser más gravosas. Y hay temas en los que no hay reducción, aunque usted vaya, el tema, por ejemplo, de no dar el comprobante electrónico. No hay reducción, son 2 salarios base si usted no lo da. Pero es peor aún, don Leonardo, si usted no usa un sistema de comprobantes electrónicos para generar y transmitir la información, la multa es el 2% de los ingresos brutos. Tómese nota que no le estoy diciendo renta bruta, que es la renta por la que hay grabada, sino ingresos brutos, o sea, el total de sus ingresos que usted tuvo el año pasado por un 2%. Entonces, imagínese la multa con un mínimo de 3 salarios, o sea que por más poquito que usted tenga de ingresos, no serán menos de 1.000.000, digamos 200, y un máximo de 100 salarios, que son aproximadamente como 47 millones. Imagínese una persona que tal vez nada más vendió 4 cosas, como dice uno, y ahora con una multa de 3 salarios base por no usar un sistema de comprobantes electrónicos teniendo opciones gratuitas. Demasiado dolor, claro. demasiado dolor innecesario. Puede ser muy caro para una persona física, o por eso le preguntaba el tema de las pymes, porque también a una pyme esto le puede generar un tropiezo muy serio en su flujo, ¿verdad? Claro, Entonces los puede claro. poner en peligro de existencia. Vea, hay cosas tan sencillas que uno debería chequear como pyme, por ejemplo. Chequee que usted usa un sistema de comprobantes electrónicos que está autorizado con Hacienda y que cumpla la normativa de Hacienda. Tenga un buen contador o un asesor fiscal. Asegúrese que usted tiene la contabilidad al día, porque hay una multa si no está al día. Hay una multa si no está en el lugar de sus operaciones. Hay una multa si usted no tiene el representante legal al día, ¿verdad? O sus actividades económicas. La inscripción en IVA y en comprobantes electrónicos tiene que estar en el lugar de su negocio. Entonces imprímalo, recuerde que ni siquiera se puede ensuciar, lo pone ahí, que son cosas pequeñitas, pero que si usted no las tiene al día, ya ahí en ese conversar que llevamos, ya vamos cercando. Si yo no cumplo nada de eso y sin aplicar reducciones, yo puedo andar cerca a ojo de buen cubero de los 3 millones de colones en multas. ¿Cuánto tiene usted que vender para que le quede libre esa cantidad de dinero?
No, Claro, no cuánto tiene que vender bruto, no, que le quede libre esa cantidad de dinero. claro. No son coquetes. No, es una cantidad importante y por eso hemos querido traer este tema aquí a Contexto 360, directamente de la mano del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Y también en este tema hay algunas preguntas, Doña, que se hace la gente sobre el tema, digamos, de la confianza en la migración de los datos. Eh, Cuando vemos, por ejemplo, que hay un cuestionamiento de la Defensoría, perdón, de la Contraloría sobre algunas debilidades en la migración de datos, etcétera, del sistema de Hacienda y en general de lo que es Hacienda digital, etcétera, ¿le preocupa a usted eso o lo ve como un sistema aparte en este tipo de elementos? A ver, yo creo que la administración tributaria es la primera interesada en que esa información fluya de la forma correcta, porque si no se le caen, por ejemplo, los procesos de fiscalización extensivos o intensivos, porque no sabría a quién revisar lo que no. Creo que nosotros como ciudadanos siempre tenemos una responsabilidad de vigilar que nuestra información, una vez que transita al nuevo sistema, sea la correcta. Y basándome en esas dos premisas y en el hecho de que han contratado una empresa que tiene referencias del Banco Mundial y que opera también en Europa, ¿verdad? No solamente entiendo que en América Latina, pues yo le diría que cualquier migración de sistemas puede tener un porcentaje de datos incorrectos. Toda migración tiene un porcentaje de datos incorrectos. El punto es el volumen. Y por supuesto que si fueron mis datos y no fue a favor, a mí no me va a gustar, ¿verdad? Estamos totalmente claros. Pero eso es siempre una posibilidad. El punto es que la administración tributaria tenga medidas para poder resolver oportunamente esas diferencias. Que bajo el esquema anterior que teníamos, que era que si el Tribunal Contencioso no le daba la razón al Ministerio de Hacienda, era el peor de los escenarios para migrar un sistema, porque no iba a ser una migración integrada como lo que va a hacer ahora el Ministerio de Hacienda. ¿Qué significaba? Significaba que iban a migrar todas las bases de datos como por 10. La información iba a estar migrando y conciliándose, migrando y eso significaba que sus posibilidades de que esos datos tuvieran errores se incrementaban. Y había dicho la administración tributaria en una conferencia de prensa que si eso se daba, iba a tratar de resolverlo en el menor plazo posible, pero que podía ser en algunos casos, los más complejos, hasta 30 semanas. ¿Cuál contribuyente quiere tener su información mal por 30 semanas? Ahora, como ya no estamos en ese escenario, sino que estamos en el nuevo, la administración tributaria se ha comprometido a través del canal de info y asistencia y otros mecanismos que indicará oportunamente, según ha dicho, a tener canales para poder actualizar esos datos. Así que yo sé que van a haber algunos datos inconsistentes, esperaría que sean los menos porque todo proceso de implementación los tiene. Y como persona que trabaja en esto, sabemos que es parte del día a día, que por eso insto a que usted tenga conciliada su cuenta tributaria, a que tenga sus últimas declaraciones. Fíjese que el tribu solo va a almacenar los 4 últimos periodos, pero yo tengo responsabilidades legales que pueden ser mayores de eso. Incluso pude haber hecho rectificativas, pude haber tenido información que me resulta valiosa para demostrar en otras instancias. Y como sé que existe la posibilidad de error, ¿qué tengo que haber hecho como contribuyente en estas semanas? Estar descargando, si no tengo los acuses de recibido y las declaraciones presentadas, si no me acuerdo cuál fue el contador que me lo hizo, porque a veces las personas cometen el error de cambiar de contador para andar por diferentes razones, a veces con causa justa, otras simplemente por un tema económico, que lo comprendo, pero es un error porque entonces ahora usted no se acuerda ni cuál contador le presentó eso. Porque como ha tenido 5 en 4 años, ha tenido 3 en 4 años, entonces verifique que su contador actual sabe dónde están las declaraciones y la contabilidad de los últimos al menos 4 periodos fiscales completos, que en mi mundo ideal deberían ser más. Usted debería buscar siempre tener por lo menos los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque a usted por ejemplo, si usted es persona física o la Caja Costarricense de Seguro Social le hace una pregunta
sobre sus operaciones, puede tener que necesitar esa información también. O si usted está en un proceso judicial o si usted tiene una fiscalización activa. Entonces, ojalá que tuviéramos siempre los últimos 10 años. Entonces, yo tengo que partir de que existe la posibilidad de error, que yo tengo que tener la documentación de la declaración de los últimos años, que por eso es importante conciliar la cuenta tributaria todos los años y que no solamente me interesa mi información, me interesa la información que le han dado terceros a la administración tributaria sobre mí. Entonces, si usted le vende mucho al Estado, por ejemplo, a usted le interesa haber pedido una certificación de retenciones del 2%, porque si no aparecen, entonces a todas las entidades que yo le vendo me interesa haberle pedido una. Si yo uso el datáfono, mucho para mis operaciones, es parte importante para mí, me interesa haberle pedido a esa entidad una certificación de las retenciones que me ha hecho y reportada Hacienda. Ojo, no solo el reporte de que le da ahí en la plataforma, no. Una certificación de las retenciones que me ha hecho y le ha trasladado a Hacienda, porque las puedo necesitar. Las puedo necesitar para ir a validar esa información o para corregirla. Aquella época en la que creíamos que los datos no se almacenaban, que no se podían, digamos, estudiar y analizar con detalle, donde había alguna opacidad, yo creo que ya pasó hace rato y ahora pues hay una trazabilidad mayor. Y esto implica, pues si tengo una actividad económica, pues que pueda también asumir la responsabilidad que eso implica, porque hay mucha gente que cree que solamente poner a la venta en línea cosas, por ejemplo, pero no es así nomás. Hay una serie de elementos que tomar en cuenta también. Si me permite la sencillez de la analogía, yo suelo decir que a las personas solo vemos a veces una parte de las cosas. Con el tema, con el amor, la gente siempre lo ve como la parte dulce y romántica, pero el amor es una responsabilidad grandísima, tan grande como los tributos. ¿Ah? Y tan grande como los tributos. ¿Por qué me refiero a esto? Porque la gente, usted lo dijo muy bien, se emociona vendiendo, haciendo la cosa bonita y se le olvida la otra parte de la ecuación, que hay una parte de responsabilidad. Hay una parte donde yo tengo que decir, yo tengo que contribuir al Estado que me dio la infraestructura tecnológica, las carreteras, la educación muchas veces pública que recibimos muchísimos, inclúyame por favor, donde uno tiene que dar una devolución por un tema legal y moral de esa retribución, que no hay a veces una buena gestión. Siempre vamos a tener mucho que decir y mucho que exigir y tenemos derecho como ciudadanos, Claro. pero tengo una responsabilidad y para tener derechos, primero tengo que cumplir mis deberes, pero también tengo que ir a contribuir con la parte de cómo pretendo que sigamos hasta trayendo inversión para que la gente tenga empleo y me compre. Y no puedo pretender solamente vender y no pagarle nada al fisco. Es absurdo. Si usted pretende vivir en esa zona de la zona de riesgo y contingencias, porque al día de mañana, entonces va a venir Hacienda y le va a pedir sobre lo que usted tenga la porción de ella, que es el 30% más las multas y sanciones. Y que en algunos temas, algunas multas pueden llegar a ser 100% del impuesto. Entonces, imagínese que usted creyó evadir el pago de un impuesto, vamos a decir, como empresario, como persona física, de 10 millones. Sí, pero ahora no va a pagar 10 millones. Ahora me va a pagar los 10 millones de la multa más los intereses. A ver, ah, es que me va a venir a quitar lo que es mío, me dijo una vez alguien. No, no, es que no era suyo era el 70%, el otro era de Hacienda y usted se quedó con todo. ¿Verdad? Entonces, uno tiene que ser realista. Usted tiene que hacer, sí, y tiene el derecho, la mejor planificación fiscal para pagar solamente y estrictamente lo necesario. Porque los tributos no es un acto de caridad, es pagar correctamente y estrictamente lo necesario para poder seguir creciendo, tener capacidad de crecer como organización, de renovar el equipo, de invertir en los empleados, etcétera. Eso es una realidad, pero no puede pretender no hacerlo. Por eso las personas omisas que evaden los tributos causan tanto daño a la economía y al equilibrio social, porque entonces los estados, los gobiernos tienden a cobrarle al formal, al que ve, al que le es más fácil.
Esa es la tendencia en la mayoría de las veces con los gobiernos en general. Cuando el ojo tiene que estar puesto en el omiso, en el evasor, en el corrupto, en el narcotráfico. Esas actividades, el daño que nos hace hoy por hoy a nuestro país, porque ese dinero que entra, que es ilegítimo y que se usa para blanqueamiento de capitales, nos provoca un incremento en los costos de crédito nacional e incluso internacional, porque califican el riesgo país, me provoca a mí una distorsión en los indicadores económicos, le genera falsas expectativas al Ministerio de Hacienda. O sea, como hace que el Estado demande más recursos para controlarlo y por supuesto entonces los tributos no son suficientes. Entonces, Claro. Eso que eso usted está, decía, el narcotráfico y el contrabando también, ¿verdad? Que es una yo cosa digo, el, el, espeluznante. el contrabando es la peor forma de evasión que hay. Y este nivel de contrabando, una vez leí, perdón, un dato, cerca del año 2010, 2015, por ahí andará, hago la observación de que hace su ratito, que teníamos en aquel momento un déficit del PIB del 5%. O sea, nos faltaban 5 colones para cerrar las cuentas país. Y resulta que el nivel de contrabando y de corrupción nos estaba representando un 8% del PIB. Entonces yo en mis números, porque a eso me dedico, digo, ¿cómo es posible? O sea, me están dejando de pagar 8 millones, sé que me están dejando de pagar 8 millones y me faltan 5. Entonces yo digo, como en mi mundo de empresaria, cobro los 8, gasto un punto en cobrar, me quedan 7, cubro los 5 y todavía me quedan 2 para ahorrar. Por eso este país es rico, porque ¿cómo es posible que podamos soportar eso de una manera como lo hemos hecho? Y no es para tolerarlo ni para aceptarlo, es para que seamos conscientes de la importancia que todos tenemos en el mercado, porque todos lo tenemos, y la importancia que tenemos como ciudadanos a la hora en que elegimos a nuestros políticos, porque esos actos de corrupción, el contrabando, el permitir el contrabando, el tolerarlo, el verlo como algo normal, es terrible. Por eso es necesario que el Ministerio de Hacienda, los ministerios de Seguridad estén sobre ese tipo de transacciones, de eventos, porque nos salen caros como país en todo sentido. Así es, todos estamos perdiendo con eso y bueno, los datos actuales son terribles en este tipo de elementos, así que ojalá que eso se pueda corregir. Ahora, Dunia, en cuanto a la parte final ya de hoy, de este programa, que claramente nos falta mucha más conversación de este tema, porque el tema no acaba acá, pero con todo esto que hay de por medio, la gente puede decir, bueno, pero es que es mucha información, ¿cómo hago yo para capacitarme? ¿Dónde busco más información? ¿Dónde repaso esto? Aparte de que puede buscar este programa también en Facebook Live y en los diferentes medios de Contexto 360, pero ¿qué le recomendaría a ustedes? ¿Dónde puede buscar mayor detalle de esto? Bueno, primero que nada, vamos a partir de una persona que tiene un contador, que aunque sea por outsourcing, ahí que le ayuda, ¿verdad? Entonces, tal vez las sugerencias sean las siguientes. Primero, siéntese a conversar con su contador y digan, bueno, ¿cómo estamos? Chequemos. Tengo una herramienta de comprobantes electrónicos adecuada. Te estoy dando toda la información que usted necesitaba. Necesito corregir algo, cambiar algo en la forma en que facturo. Necesito cambiar algo con relación a mis proveedores. Muy bien, listo. Segunda parte. ¿El registro único tributario está actualizado? ¿Sí o no? Y si no está actualizado, ¿quién lo corrige? ¿Usted o yo? Porque esa no es una responsabilidad del contador, aunque a veces se la contratan al contador. Pero si no le avisan que han habido cambios, ¿verdad? Está difícil dar el servicio de telepatía. Entonces, sentemos a ver que el registro único tributario está al día. Eso significa correo, dirección, representante legal, actividades, etcétera. Entonces, si lo tengo al día, vamos bien. ¿Mi cuenta tributaria está al día y conciliada con Hacienda? Ok, listo. ¿Quién va a abrir y crear los usuarios ese primer día? Te autorizo desde ahora para que puedas modificar el de 140 y vos como contador lo haces o lo voy a hacer yo. Y quien lo vaya a hacer, entonces así viene la otra parte. Sentémonos a ver los videos de cómo crear el usuario.
Hay un video para quienes lo hacen con cédula jurídica, hay un video para quienes usan NITE, hay un video para quien tiene un DIMEX. Bueno, muy bien. Si yo tengo un NITE o un DIMEX, verifiquemos que esté vigente, ¿verdad? Tengo que tener la cédula vigente. Son cosas importantes también que tenemos que cuidar. Voy a Esos estar videos están en la página de Hacienda. sí, en la página de Hacienda. Entonces, si voy a estar en el extranjero, porque si es así, necesito, ¿verdad? Para esos días, una medida adicional. Ese es un tema importante. Hay quienes han tenido que ir a comprar o tener un celular adicional porque lo necesitaban, se dieron cuenta que el dueño del negocio va a estar fuera y dice, no, yo voy a tener otro teléfono, te lo voy a dejar acá, voy a tenerlo, acá te voy a autorizar, te voy a contratar un teléfono para vos, te voy a autorizar a vos, ¿verdad? Pues no es parte de su oficina, no es, ¿verdad? O vamos a ver cómo lo hacemos, ¿verdad? Entonces, van a venir a tener esos cuidados, esos controles, ese chequeo para saber que tienen la información para poder crearlos. Y ahora sí, una vez que se crea, ¿quién va a ir a revisar que la información en el root esté completa y exacta? ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la información que debería haber? Y tenemos las últimas declaraciones, tenemos las declaraciones de los últimos años, tenemos la contabilidad al día. Eso es como mínimo, así como lista de check que Lo debemos estar. básico para ir preparándose para este cambio. Doña Zamora, presidenta, como digo, del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, pues muchas gracias por haber estado esta tarde. Como le digo, nos quedan varios temas por seguir ahondando, pero no será la última vez que nos veamos por acá. Muchas gracias a usted, don Leonardo, por el espacio, por el interés en el tema y tratar de hacer llegar información oportuna a las personas para que nos evitemos las multas y las sanciones. A final de cuentas, sí, queremos evitar muchos dolores de cabeza con lo que viene. Así es. Así que, pues bueno, para todos y para Doña, que tengan una muy feliz tarde. Muy buenas tardes. Gracias.